Todos y a todas, gracias por venir a esta reunión de memoria histórica. Este es un acto donde iniciamos, ya lo iniciamos la semana pasada con la charla sobre la translandad y el documental que hizo Carlos Colano. Y bueno, dentro de las jornadas de memoria histórica que venimos desarrollando durante todo el año 2023, porque nosotros la actuación es durante todo el año, el proyecto es durante todo el año. Y bueno, venimos haciendo actos en los cuales pues queremos seguir reivindicando pues la verdad que es su preparación para las víctimas del franquismo. Aquí teníamos la presentación ya pendiente con Pucci, que es el autor de este libro. Pues ya teníamos pues de tiempo desde que lo publicó el poder traerlo aquí a Orihuela. Pucci no puede venir por cuestión de enfermedad. Entonces aquí hay unas palabras de Pucci que aquí el compañero Andreu pues bueno, va a ser una presentación, os lo voy a presentar, ellos son los protagonistas y ya espero que después de las exposiciones que se hagan, lo importante es el debate, ¿no? El debate y las preguntas que queráis hacer. Intervendrá, primero presentando el libro Presos del franquismo de la A a la Z, Eloy Martín Nieto, que es un expreso político. Él dirá su historia también, si quiero decirlo, y que es el representante de memoria histórica de la Fundación Aurora. La Fundación Aurora es la que ha editado este libro. Libro interesante, aparece mucha gente, compañeros y compañeras de Orihuela, de este pueblo, cosas que yo desconocía, y gracias a este libro he podido ir sacando nombres que para mí eran desconocidos. Incluso también tengo una experiencia familiar, ¿no? Aquí pues yo soy natural de Torre Pacheco, de Murcia, Cartagena, y bueno, ahí pues mi tío, pues aparece mi tío y luego aparece de Torre Pacheco, que es un pueblo muy pequeñito, aparece 8. Y claro, yo ya con testimonios que se tenían de la familia y tal, entonces había un silencio, no se hablaba de ello, pues vale, 8 en un pueblecito tan pequeño, digo, como en un pueblecito tan pequeño, 8 de esos en Carabanchel, Claro, luego estaba la explicación, allí en este pueblecito la gente trabajaba en la refinería de escombreras de Cartagena, y claro, fue el desmantelamiento de una célula de la refinería. Ahí hicieron el desmantelamiento de la célula y por eso coincidían los 8 trabajadores que trabajaban del pueblo. Y bueno, y para mí han sido sorpresas, ¿no?, que me voy encontrando en este libro. Y luego pues intervendrá Andreu García Rivera, ya lo conocéis muchos, es abogado, presidente de AGE de País Valenciano, y también es el director del periódico El Otro País, ahí lo tenéis por si no os interesa, que lo estamos distribuyendo aquí desde la tele. Ahí él nos hablará, entre otras cosas, del otro libro, también editado, de Pucci, sobre las anécdotas carcelarias, no nos jodas, camarada. Es un poco, tú explicarás un poco mejor ese libro, en clave de humor, ¿no? Cómo ese humor, esas anécdotas, pues hacían más llevadera pues, esas estancias en prisión, esas torturas, esas palizas. Pues el humor era una de las maneras también de poder sobrevivir y de superar Y luego ya pues contaremos con Guadalupe Núñez Morales, es la presidenta de la cooperativa del Otro País y también expresa política. Entonces, bueno, los protagonistas son ellos y ya paso la palabra aquí a... Yo primero solo os voy a leer el mensaje que nos ha mandado Pucci, que no puede venir. Él padeció un ictus, después ha tenido otros problemas de salud, entonces sí que hace presentaciones en Madrid, pero no hace desplazamientos que puedan ser más largos por razones, reitero, de salud. Pues me dice que os transmita: compañeras y compañeros, no puedo estar físicamente con vosotros, pero sí lo estoy a través de mis 2 últimos libros, La cara A y La cara B de nuestra militancia y la cárcel. Un homenaje a quienes lucharon contra la dictadura. Un abrazo, salud. Boris Puigcercós, Pucci. Yo voy a leer el mensaje y la palabra tiene hoy. Yo soy amigo de Pucci desde antes, estando en la cárcel, aunque no coincidimos,
estuvimos en la misma época en la cárcel, entre el 72 y la muerte de Franco, y luego, posteriormente, ya coincidimos, nos dedicamos a trabajar los dos en las artes gráficas. Él ya trabajaba en las artes gráficas, yo venía del metal, pero terminé en las artes gráficas y comenzamos a tener una relación más fluida. Y ahí hicimos, a pesar de que siempre yo digo lo mismo, digo, joder, esto de un estalinista y un anarquista juntos, digo, esto es sospechoso. Pero bueno, nos hemos llevado muy bien, somos casi vecinos en Madrid, lo cual es un hándicap ahora porque él, como ha comentado el compañero, es un gran militante, un luchador, una persona que siempre ha estado al pie del cañón y siempre detrás de recuperar la memoria histórica. Y entonces él, como trabajábamos relativamente cerca, trabajaba como empleado en una imprenta y yo estaba en una cooperativa que habíamos montado una serie de compañeros que nos dedicábamos teníamos editorial y imprenta y distribución de libros. Y bueno, hemos mantenido una amistad intensa y extensa, las dos cosas. Entonces, él siempre decía de que había que hacer un memorial, había que recuperar a toda la gente que ha pasado por la cárcel. Eso en un momento determinado, cuando termina la dictadura, quizás hubiera sido interesante haber sacado todo esto, era muy difícil. De hecho, aquí hay un DVD de un abogado juez del año 2006 que sacaron 9.000 sentencias del Tribunal de Orden Público. El libro este es un libro que recorre la época del Tribunal de Orden Público, que fue en el 1963 hasta enero de 1975, que ya se abolió el Tribunal de Orden Público. Luego siguió todo como estaba, porque de hecho los jueces del Tribunal de Orden Público pasaron a ser del Tribunal Constitucional al día siguiente, es decir, el 2 de enero o el 3 de enero, pasaron a ser del Tribunal Constitucional y la Audiencia Nacional. Es decir, la Audiencia Nacional en realidad es la continuación del todo. Entonces la compañera que tiene conocimientos en el tema ya lo explicará luego. Entonces decidimos que era interesante el trabajar en este sentido. Pero ¿con qué problema nos encontrábamos? Con la ley de datos. A ver, es decir, que la ley de protección de datos, el problema que tenías es que no podías tener acceso y publicarlos. Hoy ya han pasado 50 años y supuestamente lo podemos hacer. De hecho, en este libro hay 6 personas que han pedido que les borráramos. Evidentemente no les hemos borrado porque son, es decir, joder, has estado en la cárcel, has luchado en un momento determinado, hoy posiblemente no quieras saber nada de eso porque estás en otra historia o en otro partido, pero nos parecía interesante y esto ha sido posible hacerlo hoy en día. Y sobre todo es una labor que hay que reconocer a Luis, a Pucci, porque él ha sido una persona que, a pesar de haber tenido un ictus, que tiene paralizado una parte del cuerpo y luego tuvo cáncer de garganta, dejó de hablar, lo cual los amigos dijimos, hombre, pues si el Pucci deja de hablar, a lo mejor no nos dará tanto la vara. Se ha recuperado perfectamente y si hubiera podido venir aquí, la verdad que es un gran comunicador y sobre todo un militante, él se dice comunista, un gran militante. Entonces, lo fundamental era el recuperar todo esto. ¿Cómo era posible recuperar todo esto si no tenías acceso
a los listados de los presos políticos. Eso siempre ha sido una dificultad enorme, que en su momento me parece que fue Virgilio Zapatero, que fue ministro de Trabajo, quería haber hecho en Alcalá de Henares una gran... donde estuviera toda la memoria histórica. De hecho, a nosotros, a la CNT nos propuso llevar los archivos de la CNT, llevarlo allí, los escaneaban, lo custodiarían ellos. Eso ha tenido un éxito relativo, creo que UGT sí lo ha llevado, pero no se ha conseguido hacer ese gran centro de memoria histórica donde nos englobe a todos. Entonces, Pucci lo que ha hecho, por sus buenas relaciones con todos los grupos, es decir, trotskistas, anarquistas, de Podemos, nacionalistas vascos y catalanes, ha conseguido que aquí salgan 14.000 nombres de los de cerca de 50.000 que se supone que en este periodo de casi 15 años pasaron por las cárceles. A todo esto habría que unir también los multeros, la gente que luego lo volvió a recuperar con la ley Mordaza, el que te multan, y entonces era una forma de que al echar a la gente una multa y tener que pagarla, ir retrayendo, y si no ibas a la cárcel. De hecho, hubo bastante gente, yo tengo amigos que estuvieron en la cárcel unos meses hasta que sus padres consiguieron el dinero y pagar la multa. Es decir, hay mucha más gente en una época que se supone que era el final del franquismo, donde la represión fue, podemos decir, un poco menor. Los que estuvimos en esa época, yo por ejemplo en la cárcel entré en el 72, pues era una época más relajada. Es decir, el régimen no lo vimos, aunque se fusilaba a gente, no era de los anteriores que salieron en el año 64, 65, 66, que estuvieron en la cárcel 15 años, 20 años, no era el mismo régimen. Y de hecho, hay una anécdota que yo, estando en la prisión de Zaragoza, el jefe de servicios, que hicimos un plante, el jefe de servicios nos dijo, dice, esto que estáis haciendo, dice, si hubiera sido en otra época, dice, os hubiéramos fusilado. Y nos contó una anécdota, es decir, estábamos allí, estábamos 50 y tantos, y nos contó el jefe de servicio, a los que fuimos de delegados, nos contó una anécdota. Dice, mira, en este patio se estaba diciendo la Santa Misa y entonces salió uno de un rincón y dijo, y el quinto no matarás. Se paró la misa y dijo, todo ese grupo fuera. Se oyó unos disparos y al rato siguió la Santa Misa. Es decir, como anécdota, esto era el año 74 ya, en Zaragoza, en la prisión de Zaragoza. Es decir, que a pesar de que creíamos que era ya una época del final de la dictadura, porque había una serie de contactos, historias que se preveía que esto le iban a dar una salida diferente, pues hubo una represión también importante. De hecho, hubo bastantes fusilados, gente que se caía por las ventanas y tal. Y la parte fundamental del libro es que esto tiene un listado, y es un libro de consulta. Es decir, tiene un listado para que la gente consulte de si hay algún familiar, de si conoce gente para irlo ampliando, y es abrir el camino para que otros puedan seguir con ello. De hecho, nosotros el planteamiento que tenemos es poner el PDF en internet para que la gente lo consulte y tenga una difusión lo más masiva posible, porque hacer un libro
pues bueno, está muy bien para presentaciones y tal, pero lo importante es la difusión. Y en el tema de la memoria histórica, lo que queremos es que todo esto se difunda, la gente conozca lo que ha ocurrido. Y bueno, el libro también tiene muchas fotos, tiene cerca de 400 fotos, estas que estáis viendo, están hechas en la cárcel de forma ilegal. Algunas de ellas no, porque en la cárcel había un día que era el Día de las Familias, incluso dejaban entrar a los hijos menores de 12 años y permitían hacer fotos. Pero muchas de ellas se han hecho de forma ilegal. Las que son en Carabanchel, por ejemplo, en Carabanchel se metió una cámara por trozos y luego se montó dentro, se hizo las fotos y luego se volvió a sacar la cámara. Es decir, hay un pequeño documental que se hizo muy interesante. Entonces, lo interesante del libro es, podemos decir, poner a disposición de la gente un trabajo que fundamentalmente lo ha hecho Luis y que los demás hemos colaborado, porque estaba todos los días llamándonos, pidiéndonos nombres, y se los hemos ido dando, y entonces es un libro que se nota que es el autor es del FRAF, entonces se nota, y entonces pues es lógico, es decir, yo escribo mi libro y entonces los demás colaboráis y colaboráis a un nivel. La prueba es que las introducciones, hemos hecho introducciones todos los grupos que hemos colaborado en la difusión de estos nombres. En realidad es un listado muy extenso, quizás sea un poco paliza, ¿no? el listado este, y habría que en un futuro ir ampliando lo que es esto. Y estamos dispuestos a ponerlo a disposición de quien quiera para seguir trabajando e investigando y colaborando los que hemos estado haciendo esto. Es decir, que nosotros ofrecemos este libro para que sigáis los demás recuperando la cantidad de nombres que hay y la cantidad de anécdotas que se pueden contar, que hay en este otro libro sobre las anécdotas de la cárcel. Pues hemos tratado de sacar de que en la cárcel no estábamos allí llorando tampoco. Además fue una época que a mí, bajo mi punto de vista, a pesar de que estuve en Segovia en una época que hubo una fuga y tal, pues a pesar de la fuga, que entró allí la Guardia Civil y se dio a hostias y tal, pues bueno, éramos muy jóvenes, éramos gente muy joven, teníamos 22, 23, 24 años, y entonces en esa época quizás eres un poco más echado para adelante y tienes una capacidad de aguante que hoy en día ya quizás no lo pensamos más, o bueno, que somos muy mayores y tenemos miedo de que nos den un golpe y nos dejen lisiados. Pero bueno. Y bueno, yo creo que lo interesante es luego si nos ponemos a charlar, ver la cantidad de cosas que pueden salir, es decir, también tampoco hay que olvidar la represión que se tuvo sobre el colectivo gitano y el colectivo de homosexuales. Es decir, el colectivo, aquí se suprimió la ley de vagos y maleantes, pero se sustituyó por la de peligrosidad social, y entonces esa de peligrosidad social hacía que las cárceles, todo el que fuera homosexual o tenían sospecha, podía serlo, cualquiera le podía denunciar y iban a la cárcel. Y entonces hay una fundación que se llama 26 de diciembre, que fue cuando se dejó de aplicar esta ley, que están haciendo un trabajo muy interesante sobre los homosexuales durante el franquismo, toda la represión que hubo. Entre los políticos había gente, había compañeros que eran homosexuales, y además en su momento los políticos no lo negaban, pero los demás eran
Carabanchel, no sé si sabes que tú no estarías en Carabanchel. En Carabanchel, donde estábamos los presos políticos, era la tercera galería, y en la tercera planta estaba toda la tercera planta, era para homosexuales, donde la denominaban el Palomar, y allí iban pues travestis, en fin, gente de todo tipo. ¿De qué año es lo del 27 de diciembre? En el 78 se abolió la ley. Y la ley esa la cambiaron, la de a peligrosidad social, en el 70. En el 70, el Fraga y compañía, que querían darle otro aire a todo esto, sacaron la ley de peligrosidad social. Y peligrosidad social entraba a todos, cuidado. Es decir, eras un trabajador que habías tenido un follón. Por ejemplo, yo en Madrid soy de un barrio de Carabanchel, donde cuando estuve en la cárcel en Carabanchel, pues me encontré con algunos amigos que habíamos estado en el colegio juntos, y le digo, ¿tú por qué estás aquí? Dice, yo por común. Digo, ¿qué has hecho? Dice, no me pagaba mi jefe, me lié a hostias con él, y le aplicaron la ley de peligrosidad social. No, digo, coño, pues lo que tienes que hacer es organizarte, tal, etcétera, etcétera. Es decir, que se utilizaba la ley no solamente para los gitanos y los homosexuales, sino que también se utilizaba para otro tipo de personas que, bueno, reaccionaban ante una situación determinada. Por ejemplo, en un bar decir me cago en Franco o historias de eso, pues hubo casi 4.000 sentencias, me imagino las hostias que les darían en las comisarías cuando alguien decía me cago en Franco o algo por el estilo. Hubo 4.000 sentencias en el periodo este, desde el 73 hasta que se dio la ley de amnistía. La ley de amnistía que pedíamos todos, que tú estás en la cárcel, entonces quieres salir, y todos ingenuamente pedíamos la ley de amnistía. Bueno, está muy bien, pero claro, aquí en realidad lo que hubo es una autoamnistía del régimen. Es decir, los que estábamos en la cárcel salimos, pero lo que llevaba la ley de amnistía era el perdón a todos los represores, a todos. Es decir, que esa ley de amnistía es la que ha permitido que ACS, que Ferrovial, que todos estos que pertenecían a familias, incluso financieras, es decir, ACS, que es la Corporación Alba, que son los más, financiaron no solamente a los militares, sino que le pusieron dinero en Suiza por si fracasaba el golpe, para que pudieran huir y largarse. Entonces, es decir, es una situación que nos han ido ocultando, porque tenemos, aceptamos, es decir, aquí sí hay que decir que se aceptó, es decir, porque cuando los pactos de la Moncloa, que la única organización que nos firmó fue la CNT, se aceptó todo esto. Es decir, el borrón y cuenta nueva. Es decir, que lo que nosotros estamos haciendo ahora, queriendo recuperar una serie de cosas, es poner en duda lo que se pactó. Porque, por ejemplo, una cosa fundamental en la ley de amnistía es la expoliación que hubo a las familias que eran republicanas o que simplemente eran denunciadas por algún familiar. Por ejemplo, el caso de un amigo en Salamanca, su padre, que era médico, fue alcalde socialista en Ciudad Rodrigo. Entonces, el hermano, supuestamente, como lo habían metido en la cárcel, supuestamente para que no le embargaran todos sus bienes, se quedó con los bienes del hermano.
Cuando el hermano salió de la cárcel no le devolvió ni un puto duro. Entonces, claro, todo esto fue a nivel general, es decir, las constructoras, es decir, hubo aquí una historia de la hostia. Los presos, es decir, en Madrid, el barrio del Pilar, lo hicieron una parte fundamental de los presos para redimir tiempo de condena. Entonces, el Manús, que era el constructor de Franco y su mujer, pues utilizaba a los presos en trabajar en unas condiciones determinadas, en un barrio donde sacaron pasta, pero vamos, de la hostia. Y bueno, podíamos seguir contando más anécdotas. Yo siempre me gusta reivindicar, bueno, hay listados de jueces, pero eso podéis entrar en internet y lo veis, en el libro este si lo compráis, de los jueces que pasaron a seguir, es decir, lo que hoy día estamos denunciando y se denuncia que los jueces son fachas, es que es así, es que es el sistema no ha cambiado absolutamente nada. Es decir, estos son familias que vienen desde hace un siglo más, que han estado en la judicatura y que luego sus hijos, sus sobrinos, sus nietos han seguido ahí. Y hoy lo queremos poner en tela de juicio, y es poner en tela de juicio la transición. Entonces, es un problema grave porque los que firmaron la transición tienen su responsabilidad. Y entonces yo veo muy difícil una serie de cambios. Es decir, hoy a nivel judicial, por ejemplo en Madrid, yo estoy en una asociación de jubilados, hemos denunciado por las muertes en las residencias, denunciamos el 25 de marzo del 2020 ante la Fiscalía, junto con el defensor del paciente y la coordinadora antiprivatización de la sanidad, denunciamos